A Álvaro Alcuri, psicólogo, gracias por acompañarnos Por favor. en el programa de hoy. Feliz Navidad, Un Alcuri. placer, feliz Navidad para ustedes también. Qué bronceado, Alcuri. Pero me ayuda la etnia. ¿A la? La etnia. Ah, ¿sabes la ética? Y La yo, raza. bueno, estamos mezclando Me cualquier mostrás cosa. el sol 2 minutos. Es de los míos, ya quedo Alcuri. así de Claro. seco. Es de A mí me los, cuesta es de los más. míos. Bueno, Navidad para usted, Alcuri, porque siempre está hablando desde el análisis, ¿no? Del resto del mundo. Pero ¿y el suyo? La Navidad con mi papá con internación domiciliaria, que tiene 94 años. Por suerte está muy bien, lo atendieron muy bien en Impasa, estuvo como 15 días allí. Bueno, cuidando la burbuja para que los riesgos sean los mínimos posibles. Riesgo cero no hay, Sí. pero por allí. Bien, ¿y cuántas personas en una situación similar? ¿Cuántas burbujas que, bueno, obviamente este año tienen más tristeza que otra cosa porque han tenido realmente que enfrentarse a problemas terribles de salud y a fallecimientos, ¿no? COVID u otras razones como todos los años, pero este año en particular, si las fechas siempre son un momento de extrema sensibilidad, que para algunos son fechas divinas y para otros son fechas que angustian mucho porque remiten a pérdidas, Claro. ¿no? A la silla vacía. Exacto. Este año, si le agregás las consecuencias que han tenido en el peor desenlace para muchas familias uruguayas, bueno, habrá seguramente muchas burbujas con penas, por lo que quienes tienen la burbuja sana, como decía Reed en el bloque anterior, hay tanto para agradecer y para valorar, ¿no? La salud mental, ¿no? Más allá de eso que vos decías, yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, en una nota que hacía, decía, a mí lo que más me preocupa, porque me pasó y lo viví en carne propia, capaz que a todos y el que está del otro lado también, de un día decir, no tengo ganas de levantarme de la cama. En aquel momento grave, cuando estábamos en esa cuarentena, cuando no se sabía qué pasaba, yo un día me di cuenta que hacía 3 días que no me levantaba de la cama. Y ahí es cuando te dicen un psicólogo, un amigo, che, mirá que ojo que ese es el principal indicio de que algo está pasando mal. Y yo creo que la salud mental se vio afectada tanto o más que la salud, y es pregunta, no es afirmación, tanto más que la salud física, y que las consecuencias de estas enfermedades mentales van a ser incluso más graves que las consecuencias físicas. Sí, a ver, da para explayarse, pero a mí me gusta mucho tratar de ver el bosque y no un solo árbol. Hemos venido hablando desde que empezó la pandemia de un solo árbol, de una sola manera de enfermarse. Claro. Y bueno, desde los chequeos que no se hacen, las operaciones que se postergan, las enfermedades crónicas que no se tratan, la gente que no se anima a consultar, los hospitales que están vacíos, estuve 15 días en uno, atendido fantásticamente bien, pero no hay nadie contagiándose ni amuchándose en las puertas de ninguna emergencia. Eso no pasa, eso pasa en Europa. No hay que confundir las cosas que vemos en la televisión muchas veces con las que realmente están pasando acá. Muchísima gente asustada, muchísima gente encerrada. Hay una gran polaridad. Por un extremo, la gente que está tremendamente asustada, que se encerró a cal y canto y quiere o intenta vivir en un quirófano aséptico, cosa que es imposible, y gente que no le dio bolilla. En ese panorama hay que tratar de mandar mensajes equilibrados para tratar de ver varios árboles más del bosque que solo uno, como parece a través de los medios de comunicación muchas veces, que es una herramienta formidable, pero los mensajes yo creo que deberían ser un poquito más equilibrados. Y que hay que poner mucha atención en la salud mental. Sin duda, sin duda. Todavía es temprano para medir el impacto, pero sin duda en las consultas vemos depresión, vemos angustia, vemos ansiedad, vemos chiquilines que han quedado aislados, los que se desengancharon del sistema educativo ni que hablar, familias con crisis. La famosa fatiga. Por distintas cosas. Que explica, ¿no? O por lo menos el GACH lo explica, fatiga mediante el aumento de los contagios. Sí, bueno, remite a una fatiga obviamente emocional, ¿no? Porque acá ni siquiera el famoso estrés. Estrés. El estrés es, estoy en alerta, pongo en alerta a mi organismo para defenderme de una amenaza. Si la amenaza dura algo razonable y mi organismo responde bien, eso se llama estrés sano. Pero si yo vivo en estado de estrés, como si una alarma estuviera sonando todo el tiempo, ya la alarma está rota y esa alarma que está sonando todo el tiempo sin parar es lo que me enferma.
Y mi organismo empieza a romperse porque la alarma suena todo el tiempo y en realidad no hay una amenaza real contra la cual defenderse. Eso está pasando. Tenemos personal de la salud estresado, tenemos personas que trabajan en la educación. Yo he escuchado hablar mucho de los maestros y los profesores que se pasaron en la casa. Estaban mucho más estresados y trabajando el doble en la casa. Mucho más estresante, sí, por supuesto. Hay mucho estrés. Yo escribí una columna hace un tiempo que le puse estrés en pantuflas. Mucha gente en la casa en pantuflas estresada. Uno ve la postal, uno ve por ahí la viñeta y ve mucha gente en la casa que está en pantuflas trabajando. Sí, de acá para arriba vestido bárbaro y acá para abajo el pijama. No si están no te ve nadie. descansando muchos de esos, están en un estado de estrés bastante importante. Y la falta de abrazos, ¿no? Uno se da cuenta cómo el abrazo cura, cómo la sonrisa cura, cómo el estar en un grupo social en donde se siente a gusto cura, y eso faltó. La falta de la rutina. También. La falta de la rutina diaria que tenemos todos, o que teníamos todos antes. Pero entonces, en definitiva, hoy, ser optimista, ¿es de realista? ¿Es de ciego? ¿Es de tonto? ¿No? Nosotros preferimos hablar de tener una actitud, una determinada actitud frente a la adversidad. A ver. Una de las propuestas terapéuticas, yo diría, más importantes en estos tiempos es, una cosa es la amenaza que vos tenés, que puede ser una olita chiquita, puede ser un tsunami, y otra cosa es la actitud con la cual la enfrentás. Una persona estresada, una persona cansada, una persona deprimida, angustiada, probablemente no esté aquilatando bien el tamaño de la amenaza. Solemos definir como miedo la alerta que tiene una amenaza que es superior a mis fuerzas. Si la amenaza es superior a mis fuerzas, tengo miedo. En estos casos, parece que hay muchas amenazas o amenazas superiores a mis fuerzas, pero yo no lo sé. Entonces ponemos una alerta máxima y resulta que la amenaza no se concreta. Es muy difícil vivir así. Algunos comunicadores, yo lo veo todo el tiempo, están diciendo, ¿cómo la gente no tiene miedo? La gente tendría que tener más miedo. No, error, no tenemos que tener miedo. Tenemos que tener una actitud adecuada para enfrentar la amenaza, pudiendo entender cuán grande es la amenaza para ver si contamos con las fuerzas para poderla enfrentar. Porque el miedo paraliza. Sin duda, sin duda. No podemos estar aterrorizados cuando no sabemos si la olita es así o es un tsunami. Dosis, pasa por allí siempre. Ahora, decirlo es fácil, lograrlo y pararse en esa línea equilibrada. Podemos proponérnoslo, Victoria, ¿no? podemos difundir, podemos mostrar modelos de cómo tener esta actitud positiva frente a la amenaza. Y modelos, a ver. El modelo de conducta, las campañas de bien público, qué podemos hacer y sobre todo prevenir contra este miedo. No salir a decir, como unos cuantos salen a decir, hay que tener miedo, hay que tener más miedo. Mucha gente te lo dice detrás de cámara y adelante de la cámara. Hay que tener más miedo. ¿No considerás que aquel miedo que se tenía en el mes de marzo, abril, empezó a descender y producto de ese descenso, de esa falta de miedo, comenzó la curva de contagio nuevamente a crecer? La curva de contagios y su crecimiento es multicausal. Pero una de las causas no será esa, quizás. Yo no soy especialista hoy en día pandemiólogos. No, pero me refiero a esa falta del miedo de pronto que se empezó a dar. En muchos países las curvas avanzaron exactamente igual. En Argentina asustaron a todo el mundo, los encerraron a todos y la curva se disparó. En Brasil le decían no pasa nada, es una gripecita y la curva también se disparó. Seguramente hay otras variables que tienen que ver con la salud de la población, la manera en que atendemos la emergencia. Hay otros ingredientes como para decir eso así. Habría que tener más miedo. No. Respeto. Porque el miedo te enferma. Pero yo no el digo, miedo te enferma. No digo habría que tener más miedo, ni pongo una capa y asústense, pero me parece que lo que sucedió es que se le perdió el respeto a la enfermedad en determinado momento. A eso es lo que voy. Apostar a un encerramiento, a un confinamiento eterno. No te olvides, en marzo, en abril, te decían 2 semanas y después salimos, 2 semanas y después salimos. No se puede estar indefinidamente haciendo eso. Llega un momento en que eso no tiene sentido y la gente salió. Además, por suerte, yo celebro que las medidas en este país no hayan sido coercitivas, ¿tá?
Y eso nos pone en el terreno del libre albedrío. Y el libre albedrío tiene esto. ¿Y cómo juega justamente? Para salirnos un poco del COVID, porque las indicaciones ya, para algo hay un GACH, ¿no? Me parece que... Claro. Entonces, el libre albedrío. Bien, me encantó que trajera nuestro invitado la expresión sobre la mesa. ¿Hasta qué punto hay libertad para elegir la actitud que queremos tener en las fiestas? Y digo puntualmente en las fiestas porque a todos nos pasan cosas especiales y diferentes. No es como cualquier día, un 25 de diciembre. Ni que hablar en pandemia, pero aunque no hubiera pandemia, nunca es un día cualquiera, o para la gran mayoría nunca lo es. Y la actitud a la que hacía referencia Alcuri, ¿realmente hay libre albedrío para elegir qué actitud voy a tomar hoy? Sí, Victoria, porque a ver, todos sabemos que tenemos que detenernos frente a un semáforo que está en rojo. Podés no detenerte. Es una ley, la estás transgrediendo. Hay profesionales acá que lo saben perfectamente bien. Podés no parar, tenés sanciones. Pero dentro de todo siempre está en vos si cumplís con las reglas o no. Las reglas están bastante claras. Yo creo que la conducta de la gente... no, pero voy a estar amargada, si voy a estar triste, si voy a estar optimista, bueno, Victoria, si me voy a dejar ganar por lo malo que me pasó en el año, si voy a ser capaz de ver el medio vaso lleno. A esa actitud me refiero. ¿A cómo voy a pasar este día? Bueno, estas fechas. Seguramente hay personas más resilientes que se enfocan en aspectos más positivos y personas más negativas que se enfocan en la parte siempre medio vacía del vaso, estemos maravillosamente bien con pandemia o sin pandemia. Ese coro polifónico de voces de jeje, lo vas a tener siempre. Lo que es importante es mandar mensajes que te ayuden a enfocarte en lo que te salva, en lo que te rescata, y no en lo que te hunde. Claro. Que muchas veces con las mejores intenciones ponemos el foco en unas amenazas monstruosas que en vez de salvarme, me hunden, porque no lo puedo enfrentar tal como me lo están presentando. Yo hace poquito publicaba un cuentito en las redes, medio en broma, medio en serio, que es la relación de Doña Pocha con los noticieros. Lo leí. Bueno, lo voy a contar, es cortito. Sí. Doña Pocha miraba el noticiero en los 60 y miraba la crisis de los misiles y la posibilidad de una guerra nuclear y todos los días la escalada nuclear que había, y Pocha decía, nos vamos a morir todos en un holocausto nuclear, en los 60. Mientras miraba el noticiero comía bizcochos. Los bizcochos eran sus amigos. En los años 80, Pocha seguía mirando el noticiero y comiendo bizcochos, y llega el SIDA, una enfermedad rara y misteriosa que había aparecido en África, llegará al Uruguay, y Pocha decía, nos vamos a morir todos de SIDA, mientras comía bizcochos. En los 90, ya cerca del 2000, hay un atentado terrorista, se caen las Torres Gemelas y una escalada de atentados terroristas más después de las Torres Gemelas, y Doña Pocha, que seguía comiendo bizcochos y mirando el noticiero, dice, nos van a matar en un atentado terrorista. Conforme pasa el milenio, el 2000, Pocha pensaba que la iba a matar un pastabacero, porque los noticieros enfatizaban mucho en eso, mientras comía bizcochos. También pensaba que podía morir en un accidente de tránsito, porque los noticieros todo el tiempo pasaban accidente de tránsito, ahora no tanto, mientras comía bizcochos. Y por supuesto, Pocha llega al 2020 comiendo bizcochos, y aparece el COVID. Y mientras Pocha está alarmada porque dice, una vez más, nos vamos a morir por el COVID, tiene un ataque cardíaco y muere. ¿A que no saben de qué? La amenaza principal que Pocha tenía eran sus arterias tapadas de grasa por comer tantos bizcochos. Una amenaza que Pocha nunca consideró. ¿Por qué cuento esto? Porque podemos estar bastante desorientados de cuáles son las verdaderas amenazas que enfrentamos. Y en el consultorio lo vemos todo el tiempo, porque vemos personas muy angustiadas, muy afectadas, deprimidas, creyendo que las amenazas no son las que verdaderamente podrían dañarlo. Y eso se llama estrés, se llama angustia, se llama depresión, y eso lleva a la gente a tomar muchos medicamentos, a consultar a los psicólogos, a hacer tratamientos larguísimos, a enfermar, a aislarse, a tener conflictos, las enfermedades mentales.
Marguerite. Sí, yo lo escuchaba hoy al comienzo hablando de los efectos graves que esto iba a tener, como una generalización, ¿no? Sí. Y acá a mí me parece, con todo respeto, que la generalización es muy complicada, porque debe haber tantos casos como gente frente a la reacción de una cuarentena o de una limitante o de una situación de soledad. Y yo sé que no es ni pandemiólogo, ni infectólogo, ni sociólogo, psicólogo, pero desde su punto de vista, la sociedad uruguaya, capaz que es muy genérica la pregunta, pues yo me imagino que una persona que tiene una profundidad espiritual, que desarrolló herramientas, que tiene un autoconocimiento importante, es capaz de soportar este tipo de cosas con otra calidad, ¿no? Con otras herramientas. Con otras herramientas, exactamente. Mientras que otras personas que de repente no. Entonces, también no me olvido que el Uruguay tiene una de las tasas de suicidio más alta del mundo. Es decir, somos una sociedad, me parece a mí... y pico de muertes por autoeliminación. Por autoeliminación. Me parece que somos una sociedad un poquito depresiva. Es decir, ¿sí? ¿Cuánto incide esto en la afectación? Y cómo ve usted la sociedad uruguaya en su conjunto en cuanto a ese trabajo de base? No solo, porque tampoco somos un país que haya tenido terremotos, es decir, no desarrollamos un mecanismo para enfrentar este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuán preparados estamos los uruguayos para soportar esto desde ese tipo de formación, desde esa generación de herramientas que dice Victoria? Yo no sé si mejor o peor que otros países. Sí sé que tenemos un sistema de salud fuerte, sí sé que tenemos bastante respeto por las instituciones, sí sé que tenemos un comité de científicos que es respetable, son todas fortalezas, nos dan seguridades, nos dan garantías, la gente confía en figuras de autoridad, la gente confía en médicos, no pasa en otros países, por ejemplo, cerquita nomás, Argentina, en donde hay muchos testimonios que la gente no llama a un médico porque tiene miedo de lo que le diga el médico, la gente no va a los hospitales porque tengo miedo de enfermarme allí, etc. En Uruguay eso no pasa, son fortalezas, sentimos que podemos confiar en quienes nos ayudan. Por otro lado, la salud mental tiene luces y sombras. Se preguntaba por las fortalezas individuales, no del sistema. Sí, tiene luces y sombras. Es un país con mucha depresión, con depresión no muy bien diagnosticada y no muy bien tratada, lo cual genera eso, también es multicausal, pero es uno de los factores que explican la tasa de suicidio. Mucho intento de autoeliminación. Un suicidio que también no hay que mirarlo, es igual para todo el mundo. Hay momentos de la vida en donde se dan los picos, hay situaciones, crisis vitales que es en donde se dan los picos. Eso no está muy bien visualizado ni bien atacado. Pico, ¿no? Sí, igual que bien, los domingos. Exacto. Y ahí, ya que lo tenemos con nosotros, hagamos de cuenta que está haciendo honorariamente una consulta por Zoom, ¿no? Y que somos nosotros más todos los televidentes. ¿Qué herramienta a qué herramienta podemos echar mano o apelar para ser nuestros propios aliados y no nuestros propios victimarios en esta fecha? Claro. ¿No? Ya de por sí, si nos estamos comunicando, es la mejor herramienta. La comunicación, el contacto, hay algo allí, hay alguien allí, me está escuchando, me comunico. El intento de autoeliminación generalmente se da en soledad. Ya romper esa soledad es importante. Hay líneas de contacto que son bastante conocidas para esto, consultar a un profesional ni que hablar con gente querida, con familiares. En general, lograr el contacto, lograr el acercamiento, poder hablar es la primera línea de contención. Y si no tenés con quién hablar, quizás, esto es una frase que a veces uno repite y que no sé si los psicólogos están tan de acuerdo, pero tiene que ver con lo que decía Victoria, mirá lo que tenés y no lo que te falta, porque si todos miramos lo que nos faltan, a todos nos faltan cosas. Esa silla vacía nos va a faltar a todos en Navidad, sea una mamá, sea un hermano, un hijo o un abuelo. El abrazo nos va a faltar a todos. ¿Cómo lo trabaja el psicólogo en la cabeza de su paciente para decirle, loco, lográ mirar lo que tenés, no te quedes en lo que te falta? Primero que nada hay que llegarle a la persona para poderle decir eso. Muchas veces no llegás, no estás, no hay nadie, ¿no? Vos tenés que llegar hasta ahí. Es importante hablar de este tema. En algunas épocas, yo soy bastante veterano en esto, vengo hablando del tema de suicidio hace muchos años.
En unas épocas se creía que hablar de suicidio sí. lo provocaba. Contagiaba. También no decir nada, de alguna manera, habilita que esos mecanismos de ocultamiento, de no poder llegar a la persona que está aislada tomando esta decisión. Y no nos olvidemos de que hay crisis vitales. Los suicidios se dan, hay picos en la adolescencia y hay picos en la entrada a la vejez. ¿Qué pasa ¿Cuál es la entrada a la vejez hoy por hoy? La entrada a la vejez es cuando, más o menos, vos sentís que el deterioro, que la enfermedad, que la incapacidad, que hay cosas no es una que edad. perdiste y ya no las vas a recuperar. No es una edad puntual. No, pero hay pérdidas que la persona tiene que incorporar. En la adolescencia pasa lo mismo. Un adolescente pierde la niñez. En la vejez perdemos la juventud o una etapa en donde podemos hacer cosas. La pérdida implica un duelo. Para unos cuantos, ese duelo es imposible de asumir, entonces voy a el intento de autoeliminación o la autoeliminación porque la vida ya no tiene sentido en ese momento porque no estoy pudiendo procesar ese duelo. Claro. Es importante que no es una cosa estándar esto, hay que identificar a esos estratos, a ese núcleo de personas que le pasa esto. Eso es importante. Bien. Hoffman. No, una consulta. ¿Cómo podemos o cómo puede la gente enfrentar una carrera que parece que es de 100 metros, ahora hace 800, que capaz que son 12 kilómetros o 42 kilómetros, y aparte estamos observando, digo, yo tengo hermanas mi hermana está en Italia, y la realidad es completamente distinta, o sea que ese nerviosismo y porque uno no ve que esto termine o que tenga una finalización, como decía, los primeros 15 días de marzo, que uno decía, bueno, estamos estos 15 días y después capaz que estamos un poquito mejor. ¿Cómo se maneja eso de que constantemente la valla nos están poniendo metros más o kilómetros más para llegar? Yo no creo que la metáfora esté buena, no quiero hacerle correr ninguna carrera a nadie. Nosotros tratamos de trabajar en el día a día con crisis, las crisis remiten. La postura, por ejemplo, el ataque de pánico, la depresión, la crisis de angustia, el intento de autoeliminación, son momentos puntuales en donde la persona o pierde las esperanzas, o se angustia, o ve todo negro. Esos momentos, tratados adecuadamente, identificados y tratados, remiten, pasan y la vida continúa, porque no es lo único que pasa, como le pasaba a Pocha mirando el noticiero, no es lo único que pasa que hay coronavirus. Eso que está diciendo usted es si lo único que yo veo es el coronavirus, ¿no? Yo no puedo obsesionarme yo ni obsesionar a los demás con que eso es lo único que tenemos que enfrentar. Tenemos que seguir con vida, tenemos que mantener el empleo, tenemos que criar a los hijos, tenemos que visitar a los abuelos, tenemos que hacer muchas cosas todos los días, ¿no? Plantear el coronavirus como el árbol que me tapa el bosque es lo que le pasaba a Pocha mirando el noticiero, que se murió como 6, 7, 8 veces antes de morirse por un enemigo invisible. Y propio, que se lo generaba a ella porque los bizcochos eran sus amigos. Sí. Eso me hace acordar de algunos duelos de quienes tenemos algunas dependencias con amigos que no son tales. Pensando en lo mismo. En cigarrillo. Exactamente. Bueno, voy más de 3 meses. En otras adicciones, en otros vicios, porque para ella eran esos y sin embargo nos preocupamos por cosas que quizás no... ¿Ves? Eso me parece que es una buena opción en este mensaje navideño. Pensar en lugar de cuánto nos queda de pandemia, cuánto nosotros podemos sacarnos riesgos de morirnos, no por COVID, sino por propias actitudes. El problema de la enfermedad mental es que no estás viviendo de la manera adecuada, porque tu mundo interno te hace pensar que no podés vivir, claro, que no podés trabajar, que te va a ir mal en un relacionamiento, que te tenés que pelear con todo el mundo, que todos son enemigos tuyos. Son escenarios internos que para cada persona que lo sufre es mucho más peligroso que cualquier otra cosa. Uh-huh. Nosotros trabajamos con esa realidad interna y, por supuesto, cada uno percibe la realidad exterior desde su realidad interior, desde su infierno o su paraíso interior. Total. Al margen de su paraíso tangible o su infierno tangible, exacto, ¿no? Está la decisión y la actitud de vivir o sobrevivir.
Pero bueno, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado al Curi. A ustedes, yo no sé si pude mandar un mensaje muy navideño o muy para arriba, pero creo que no hay que enfocar solamente un solo tema y hay que tratar de dar mensajes que nos permitan enfrentar adecuadamente las distintas amenazas que para cada persona es diferente. Hay personas que tienen temor de salir de su casa, hay personas que tienen miedo de perder su trabajo, no todo es COVID y si de alguna manera no lo recordamos, estamos presentando un panorama de pánico, de miedo exagerado, que no es bueno ni es sano. Y hablemos y comuniquemos, ¿no? Que ese fue un gran mensaje que dijo también, que es lo mejor que se puede hacer ante alguien que está con una depresión, hablarlo, comunicarlo. Ese es en el 1 a 1, ¿no? Sí. Gracias al Curi. Por favor. Y estar todos atentos, porque hay gente que sí sabe celebrar la vida siempre y en prácticamente cualquier circunstancia. Y está bueno estar con los oídos abiertos para escuchar y sumarse a esas celebraciones.